El programa apenas inicia, tendremos una conversación muy importante respecto a los derechos laborales y también pues vamos a hablar más adelante del apagón general que hubo el pasado lunes. Todavía el origen sigue indeterminado, muchos voceros, poca sustancia a veces en lo que dicen, pero son temas a los cuales les vamos a dar seguimiento en este día. Pero bien, ustedes, Celine hablaba de lo que nos puede esperar el viernes. Y el viernes es rendición de cuentas. Pero más que rendición de cuentas, el viernes cumple República Dominicana 182 años. 182 velitas. Mil y unas formas, mil y unas razones para sentirnos bien con lo logrado en estos 182 años de existencia. Hace 182 años atrás no éramos República Dominicana. Nos decían, como todavía hoy, Quisqueya, Babeque, Haití, que controlaba toda la isla. Fuimos de Francia, fuimos de España, fuimos de quien a alguien se le ocurrió. Pero independientes, autónomos, república no éramos. Y a propósito de la fecha, como ya es la tradición, la Conferencia del Episcopado de República Dominicana emite un comunicado donde expresan su sentir, su punto de vista, su preocupación o su alegría respecto a determinado tema. Aunque la realidad es que no hay alegría, casi siempre son preocupaciones. Y esta vez la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió un comunicado, un mensaje institucional que se llama, o lo titularon, República Dominicana, un pueblo sostenido en la esperanza, la ética del deber. Los obispos llaman a la sociedad dominicana a entablar un compromiso renovado, sobre todo en temas éticos, en el orden de los valores, en el orden del concepto de familia que tiene la Iglesia Católica, entre otros. Y de hecho hace un llamado a la renovación ética, a la responsabilidad cívica, a fortalecer el Estado de Derecho. Y dicen los obispos, ese llamado de atención tiene mucho que ver con que se están conformando valores o grupos no naturales o que no forman parte de la cultura de la sociedad dominicana. Se siguen refiriendo, porque esto no es nuevo, a la comunidad LGBTQ y de igual manera se refieren, y esto sí es nuevo, a los Terriam. Yo no sé por qué periodistas, comunicadores, medios e instituciones serias, como es el caso de la Conferencia del Episcopado, le dedican tanta energía a hablar de algo que en términos prácticos no existe. No existe, porque si 5 personas dicen yo tengo complejo de gato ante un universo de millones, millones y millones, entonces estamos hablando prácticamente de un conjunto vacío. De un conjunto vacío. Y a partir de ahí estamos desviando la atención respecto a problemas perentorios, a problemas más reales y tangibles que tiene República Dominicana. La inequidad social, señoras y señores. El país que más crece en términos de su PIB, en términos de su capital social, en términos del dinero que se genera, de las divisas que entran al país. El pueblo que más crece, que es República Dominicana, es el pueblo más desigual. Es el pueblo más desigual. Recuerden que nosotros entrevistamos hace poco a un chico cubano, recién llegado prácticamente a República Dominicana. Y él nos dijo en la entrevista que cuando llega a República Dominicana, llega a Monte Plata, él está huyendo de la pobreza de Cuba, de la falta de electricidad de Cuba, de la falta de agua de Cuba, de la falta de oportunidades de Cuba. De eso es que él está huyendo. Y cuando llega a República Dominicana y lo llevan a Monte Plata, él dijo, pero yo mejor vuelvo a Cuba. ¿Recuerdan que lo dijo?
Sí, lo dijo. Pero cuando llega a Santo Domingo de Guzmán, dice, ah, no, espérate, otra cosa. Uno se ríe, pasó en la entrevista, pero ese muchacho, con esa expresión llana, sincera, nos contextualiza en una realidad gravísima. ¿Qué es eso? La desigualdad. Un país como República Dominicana tiene la capital con Piantini, con Cacicazgo, con Naco, con Paraíso. Una cosa hermosa, chico. Y tiene bolsones de miseria que por los siglos de los siglos, mientras más dinero generamos, se acentúan más. Se acentúan más y más. En el mismo Gran Santo Domingo, por supuesto, pero también en determinadas provincias. Monteplata es una de ellas, de la línea fronteriza, ni siquiera voy a hablar. Esa inequidad, esa desigualdad es la que a la vez provoca que cuando usted en una red social lee una información o un rumor, porque las redes sociales, los medios tradicionales son de información, las redes son de información y de rumor. Y cuando usted lee eso y se pone y se detiene en los comentarios, si no lo distraen lo suficiente las faltas ortográficas, usted termina muy decepcionado de República Dominicana. Por esos comentarios cargados además de ignorancia, de desprecio al otro, de la falta de, ni siquiera de empatía, porque es necesario comentar todo. Wow. Entonces ahí, de las preocupaciones de la Conferencia del Episcopado Dominicano, con las cuales estoy de acuerdo parcialmente, sobre todo cuando me hablan de la necesidad de refundarnos, de la necesidad de una educación con valores, de la necesidad de amarnos. Yo digo, ¿por qué preocuparnos tantos de los Terrian que no le hacen daño a nadie y que es más un problema familiar, personal? ¿Por qué preocuparnos de la comunidad LGTBQ que igual manera no le hace daño a nadie? O puede haber un LGTBQ como puede haber un Terrian delincuente, pero no por la condición de Terrian o de lo que quieran llamarle, sino porque es un delincuente. Y yo, por el contrario, me detengo mucho en el tema de cómo se está manejando en este país la información, entre comillas, los rumores, de cómo los dueños de determinadas páginas en redes sociales no se preocupan por cumplir la norma en lo que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. No se preocupan por no revictimizar. Y lo que ha pasado con el violador de San Francisco, a mí particularmente me ha dolido mucho. No solo el acto y la denuncia que está en investigación, sino cómo, por ejemplo, el día calendarizado para conocer la coerción a esa muchacha que ha sido la valiente que se atrevió a denunciar, los medios la acosaron. Y la pregunta más pequeña que le hicieron, ¿qué tú sentías? Esa fue la más pequeña, la más simple. Le hablaron de su nacionalidad, de su color, de si se sentía fea, de por qué hacía eso, de cuánto le habían dado. Yo estoy hablando de gente que utiliza un micrófono. Para no hablarle de que llevaron buses con adeptos al médico que empezaron a vociferarle de todo a esa muchacha. Y veo médicos diciendo, yo lamento mucho la situación de mi colega. Yo lamento mucho la situación de 6 mujeres abusadas. Esa sí yo la lamento. Pocas veces visto en República Dominicana, al menos públicamente, que 6 mujeres de extractos sociales pobres, pero de lugares muy diferentes, coincidan en describir el accionar
de un hombre que no es solo hombre, sino que es médico. Y ver entonces cómo la sociedad dominicana sigue creciendo, cómo seguimos teniendo dinero, cómo seguimos teniendo colegios caros, cómo todo se comercializa en dólares, cómo para ir a un restaurante con tu pareja tienes que tener 20,000 pesos sí o sí. Porque crecemos, porque somos modernos, porque somos bonitos. Pero concomitantemente los niveles de violencia, de intolerancia de la sociedad dominicana no tienen precedentes. No hablo del ladrón, no hablo del asesino. No, hablo de esa violencia, de la violencia social, de la violencia en la familia. Hablo de la vulgaridad, de cómo aplaudimos la vulgaridad, de cómo aplaudimos todo lo que implique morbo, de cómo le hacemos coro a la manipulación mediática, de cómo nos ponen una información, 2 mujeres se fajan a trompadas. Gracias. Pero por Dios, de cómo en Cotuí ayer apresaron a 2 menores de edad acusados de robo y no publican a los niños, pero publican a la mamá, el nombre de la madre, dónde vive, dónde ocurrió el robo. Y ¿usted quiere mejor manera de identificar a un menor de edad que esa? Y con Ani, yo no sé. Y el Ministerio de la Mujer, Gloria, para mí Gloria es una gran funcionaria, es una mujer que respeto, que quiero, pero bueno, vamos a darle un chancecito, porque ella llegó hace 2 días al Ministerio de la Mujer, pero no se siente el ministerio, en ese tras bastidores. El ministerio es una entidad para garantizar que la política de género, que la visión femenina esté en la política global de República Dominicana, en la política de Estado, en la política país. Y cuando hablo de política no me refiero a un partido, me refiero a la política, el plan, la visión de la sociedad dominicana, en este caso desde el punto de vista del ministerio. Entonces lo que veo, lo que siento, lo que me duele, sobre todo en el tema medios de comunicación, es cómo en vez del medio tradicional ser la referencia, ya la referencia es la red social. Detrás de un teclado todos somos valientes, detrás de un teclado todos somos incólumes, todos somos buenas personas, pero es detrás del teclado. Y lo utilizamos para burlarnos, lo utilizamos para lo vulgar, y evidentemente eso se fomenta. Mientras el domingo, el lunes, el sábado, cerquita de nosotras, las mujeres fueron asesinadas por sus parejas o por sus exparejas con métodos casi superados acá, a machetazos, a disparos, a golpes. Y tú tienes una sociedad de circo como el push, el monito japonés, una sociedad de circo, de monos, que lo único que están es aplaudiendo y por la vía digital pidiendo más y más y más sangre.